Era 1933. En las calles de Berlín todavía sonaban tranvías. El humo de las chimeneas se mezclaba con el olor a pan fresco, y las vitrinas mostraban telas y radios de última moda. A simple vista, el país parecía avanzar hacia la modernidad. Pero bajo la superficie, la máquina del nuevo régimen cerraba sus engranajes lentamente, con la precisión de un reloj dispuesto a marcar un tiempo de obediencia. En los mercados se oían discusiones sobre precios y salarios. En las aulas se enseñaban himnos con voces aún infantiles. En las cocinas se hablaba de vecinos que se habían mudado sin despedirse. Lo que parecía rutina escondía ya las primeras señales de una transformación profunda. Formularios nuevos, saludos obligatorios, banderas colgando en esquinas donde antes había anuncios de teatro. La vida judía en Alemania y en Europa Central no se extinguió de golpe. Fue un proceso tejido en lo cotidiano, día tras día, año tras año. Una exclusión progresiva que comenzó en lo administrativo y terminó en lo mortal. No fueron solo los discursos grandilocuentes, sino también las colas en las oficinas, las notas en el periódico local, los carteles que prohibían entrar en un parque o un cine. La radio no informaba, marcaba el pulso. El cine enseñaba a aplaudir. Las escuelas repitieron consignas hasta convertirlas en memoria automática. La propaganda no se imponía con violencia inmediata, sino con repetición, con símbolos, con silencios. Y sin embargo, en las cocinas judías, todavía se encendían velas de Shabbat, todavía se cocinaba sopa de pollo, todavía se reían los niños en los patios. La vida seguía, a pesar de la sospecha creciente, de los rumores de despidos, de las miradas que empezaban a apartarse. Este documental no hablará desde los despachos de los jerarcas, sino desde la calle, la fila del pan, el aula, la mesa familiar. Seguiremos, año tras año, cómo el régimen nazi fue moldeando la existencia de millones de judíos, desde la ilusión rota de ciudadanía plena hasta el descenso a guetos, deportaciones y campos. Veremos carteles y colas, sentiremos el frío y el hambre, escucharemos radios y susurros, hasta llegar a la devastación final. Porque la tragedia no comenzó en Auschwitz. Comenzó en un aula donde se retiró un libro, en un banco donde alguien se levantó para no sentarse junto a un judío, en una oficina donde un sello separaba a unos de otros. Lo sabían las calles, lo sabían los relojes, lo sabían las madres. Era 1933. El poder cambió de manos con desfiles y antorchas, con discursos sobre renacimiento y unidad. Pero para las familias judías, la sensación fue otra. Como si una puerta que había estado entreabierta desde hacía generaciones comenzara a cerrarse lentamente. En los cafés de Berlín todavía se discutía sobre política. En las librerías de Frankfurt aún se encontraban novelas judías. En los tranvías de Múnich, empleados y estudiantes compartían asiento sin pensar demasiado. Pero ya en abril de ese año aparecieron carteles en escaparates. No compres a los judíos. Soldados de la SA se apostaban frente a negocios familiares, señalando con pintura amarilla los vidrios de panaderías, de farmacias, de tiendas de ropa. El mecanismo era simple, casi banal. Un decreto aquí, una orden administrativa allá. Bastaba un formulario nuevo, un sello que invalidaba un título universitario, una lista publicada en un periódico. La Gleichschaltung, esa coordinación forzada, fue apartando a médicos, abogados y maestros judíos de sus puestos. En las escuelas, los niños comenzaron a escuchar que sus compañeros judíos eran diferentes. La radio repetía con voz metálica los discursos del Reichstag. El cine mostraba imágenes de multitudes unidas bajo banderas rojas con esvásticas negras.
En las aulas, los maestros exigían el saludo obligatorio, incluso a los más pequeños, que lo alzaban con timidez, sin comprender del todo su peso. Y sin embargo, en las casas judías se mantenía la normalidad posible. En Leipzig, una madre seguía corrigiendo las tareas de matemáticas de su hijo. En Hamburgo, un abuelo seguía llevando a su nieta al zoológico los domingos. Pero ya había señales. Un vecino que dejaba de saludar, un cartero que entregaba sobres con avisos de despido, un banco que cerraba una cuenta sin explicación. La obediencia se aprendía en silencio. No hacía falta violencia inmediata. Bastaba la amenaza de perder el empleo, de ser señalado en la plaza, de que los hijos fueran humillados en la escuela. Para 1935, la exclusión se convirtió en ley. En Nuremberg, durante el Congreso del Partido, se aprobaron los estatutos que privaron a los judíos de la ciudadanía alemana. De un día para otro, dejaron de ser vecinos con derechos para convertirse en súbditos. Los matrimonios entre judíos y no judíos quedaron prohibidos. Y con ello, los rumores se convirtieron en certeza. El muro que se levantaba ya no era solo social, era legal. En los mercados se veía el resultado. Clientes de toda la vida que ya no entraban a las tiendas, médicos que perdían pacientes, maestros que ya no tenían aula. En las cocinas, las conversaciones se volvieron más bajas. Los niños eran instruidos a no hablar demasiado en público. Algo había cambiado. Nadie lo decía, pero todos lo sentían. La exclusión ya no era un gesto, era un sistema. Era 1936. El país se mostraba al mundo como un escaparate brillante. Banderas recién planchadas, estadios colmados, multitudes uniformadas aplaudiendo al unísono. Los Juegos Olímpicos de Berlín fueron la gran vitrina del régimen. Todo estaba pulido, calculado, ordenado para ocultar la sombra que ya se cernía sobre los judíos. En las calles principales, las pancartas antisemitas fueron retiradas temporalmente. Los escaparates que antes habían sido manchados con pintura fueron lavados y redecorados. Incluso algunos periódicos recibieron instrucciones de moderar el tono. Para los visitantes extranjeros, Alemania parecía moderna, disciplinada, hospitalaria. Pero en los barrios judíos, detrás de los decorados, la realidad seguía su curso. En las panaderías de barrio, los clientes habituales habían disminuido. En las escuelas, los niños judíos eran apartados a la última fila, con cuadernos revisados con sospecha. En las universidades, los profesores judíos habían desaparecido casi por completo. Cátedras vacías que se llenaban con docentes leales al partido. El mecanismo era paciente. Un banco cerraba cuentas sin explicación. Una empresa despidió discretamente a su contable judío. El cartero llegaba con formularios nuevos, permisos de trabajo retirados, cuotas de impuestos elevadas. Bastaba un papel, un sello, una firma. La radio, omnipresente en cada sala de estar, gracias al Volksempfänger, el receptor barato distribuido masivamente, repetía mensajes sobre unidad, pureza, grandeza. El cine proyectaba noticiarios donde el Führer aparecía como un padre protector. Y en las aulas, los maestros enseñaban biología racial con mapas y gráficos que clasificaban a los alumnos en categorías. Y sin embargo, la vida cotidiana buscaba resistir. En las cocinas judías todavía hervían sopas, todavía se leían poemas en alemán y en yiddish, todavía se celebraban cumpleaños con velas improvisadas. Pero algo había cambiado en el aire. Los vecinos miraban hacia otro lado. Las conversaciones se cortaban en seco cuando alguien entraba en la sala. Las cartas a familiares en el extranjero se escribían con cautela, sabiendo que podían ser abiertas. El 1936 terminó con la sensación engañosa de que, quizás, lo peor había pasado. Los Juegos Olímpicos habían suavizado la persecución visible. Algunos se atrevieron a creer
que la situación se estabilizaría. Pero era una calma falsa, el silencio previo a la tormenta. 1937 llegó sin grandes rupturas, pero con una presión cada vez más asfixiante. Era el año en que los negocios judíos comenzaron a ser arianizados, transferidos a nuevos dueños no judíos, a menudo a precios ridículos. Tiendas de generaciones pasaban de manos de la noche a la mañana. El letrero en la puerta seguía siendo el mismo, pero el dueño ya no era. En los mercados se notaba la diferencia. Tiendas que habían sido centros de confianza se convertían en locales fríos, atendidos por extraños. Algunos clientes regresaban, otros nunca más. Los antiguos dueños se quedaban con cajas vacías y una vida rota. El mecanismo era administrativo, legal, impecablemente burocrático. Documentos firmados en despachos, notificaciones entregadas por mensajeros, registros archivados en carpetas de cartón. No era un saqueo ruidoso, era un despojo silencioso. La propaganda acompañaba este proceso con frases repetidas hasta el cansancio. El judío es extranjero en nuestra tierra. El judío vive del trabajo ajeno. En las aulas, los niños copiaban estas frases en pizarras. En las radios, las voces oficiales lo repetían con convicción metálica. Pero en los patios interiores se escuchaban otras voces. Madres que consolaban a sus hijos tras insultos en la escuela. Abuelos que narraban historias de un pasado más libre. Familias que empezaban a esconder objetos valiosos en sótanos o entre paredes. Y sin embargo, la esperanza no se apagaba del todo. Todavía había quienes pensaban que podían esperar, que las cosas cambiarían. 1937 se cerró con esa sensación doble, una vida que todavía intentaba ser normal, pero marcada ya por la sospecha. Y entonces llegó 1938. Fue el año del quiebre. El año en que el barniz se resquebrajó y la persecución se mostró sin disfraz. En marzo, Austria fue anexada al Reich en el Anschluss. En Viena, las calles se llenaron de banderas y desfiles. Para los judíos austríacos, la transformación fue inmediata. Humillaciones públicas, obligados a limpiar calles de rodillas, expulsados de empleos, marcados como enemigos. Lo que en Alemania había sido gradual, en Austria fue brutal y súbito. Ese mismo año, en septiembre, el Reich aprobó nuevos decretos que exigían que los pasaportes judíos fueran marcados con una gran J roja. Ya no eran solo ciudadanos degradados, ahora eran visibles, etiquetados, convertidos en sospechosos permanentes. Pero la noche más oscura llegó en noviembre, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. El 9 y 10 de noviembre de 1938, vitrinas fueron destrozadas, sinagogas incendiadas, negocios saqueados. El suelo de ciudades enteras se cubrió de vidrios rotos. El humo de templos quemados ennegreció el aire. Decenas de judíos fueron asesinados, miles arrestados y enviados a campos de concentración. En las cocinas, los platos quedaron a medio servir porque alguien llamó a la puerta con golpes violentos. En las habitaciones, niños se escondieron bajo camas mientras los vidrios se rompían abajo. En las sinagogas, los rollos de la Torá fueron arrojados a la calle, pisoteados. La propaganda lo presentó como una reacción popular espontánea, pero todos sabían que había sido orquestado, planeado, alentado desde arriba. La policía miró hacia otro lado. Los bomberos solo actuaron para que las llamas no se extendieran a edificios arios. Y sin embargo, incluso esa noche de fuego y vidrio, hubo gestos de humanidad. Vecinos que ofrecieron esconder a un niño, empleados que avisaron con antelación, desconocidos que entregaron llaves para escapar por un portal trasero. Pero eran excepciones. Pequeñas luces
en una oscuridad creciente. Después de la Kristallnacht, ya nadie podía engañarse. La vida judía en Alemania estaba quebrada. Negocios destruidos, sinagogas reducidas a cenizas, hombres encarcelados. La emigración, antes una opción, se convirtió en urgencia. Quienes tenían medios intentaron huir. Quienes no, quedaron atrapados. El silencio se volvió más denso. En los tranvías, la gente evitaba mirar a los sobrevivientes de esa noche. En los mercados, nadie hablaba en voz alta. El miedo ya no era solo judío. Se había extendido a todos los que habían visto y callado. 1938 cerró con una certeza devastadora. El camino de exclusión se había convertido en persecución abierta. Y la pregunta ya no era si se podía resistir, sino si se podía sobrevivir. El humo de las sinagogas seguía flotando en el aire, y el mundo entero lo había olido. Era 1939. El aire estaba cargado de presagio. En los mapas escolares, las fronteras parecían demasiado estrechas para el discurso de grandeza que repetían las radios. Los relojes marcaban un tiempo de espera inquietante, un rumor de guerra que ya se sentía en los mercados, en las colas, en la ansiedad de los padres. El 1 de septiembre, las sirenas confirmaron lo inevitable. Alemania había invadido Polonia. La guerra ya no era amenaza, era presente. Y para los judíos polacos, que constituían una de las comunidades más numerosas y vibrantes de Europa, comenzó un proceso de encierro y degradación sin precedentes. En Varsovia, las calles se llenaron de soldados alemanes. En Łódź, los carteles con órdenes aparecieron en cada esquina. En Cracovia, las campanas de las iglesias se mezclaban con los pasos de botas pesadas. Para las familias judías, el cambio fue inmediato. Confiscación de radios, requisición de viviendas, registros nocturnos. Bastaba una orden pegada en un muro para transformar la vida entera de un barrio. Los mecanismos eran sencillos y por eso terribles en su eficacia. Los censos fueron lo primero. Cada judío debía registrarse, entregar datos, enumerar familiares. Luego, la obligación de llevar brazaletes con la estrella de David azul sobre fondo blanco. No hacía falta denuncia. El estigma ya era visible, inevitable, cotidiano. En los mercados, los judíos podían comprar solo en horarios restringidos. En las plazas, los bancos se llenaron de letreros. Prohibido a judíos. En las escuelas, los niños judíos fueron expulsados. Los rabinos vieron confiscadas bibliotecas enteras, sinagogas cerradas, transformadas en depósitos o en establos. La propaganda acompañaba cada paso. En carteles, en periódicos, en altavoces instalados en plazas, se repetía que los judíos eran culpables de la guerra, que eran parásitos a los que había que separar. Las caricaturas mostraban rostros grotescos. Los discursos hablaban de limpieza y orden. Y sin embargo, en los hogares judíos todavía se encendían velas los viernes por la noche. En las cocinas, las madres improvisaban sopas con restos, compartiendo lo poco que quedaba. En los patios interiores, los niños todavía jugaban, aunque ya aprendían a callar cuando oían pasos de soldados. La vida buscaba refugiarse en lo íntimo, aunque la sospecha y el miedo se colaban por cada rendija. En octubre de 1939, la maquinaria dio un giro decisivo. Comenzaron los guetos. En Polonia, las comunidades enteras fueron obligadas a trasladarse a barrios cercados. Primero con alambradas improvisadas, luego con muros de ladrillo. Varsovia, Łódź, Lublin, Białystok. Nombres que se convirtieron en sinónimo de encierro. En Varsovia, el gueto fue sellado en noviembre de 1940. Una ciudad dentro de la ciudad.
cercada por muros de más de 3 metros coronados con alambre de púas. Al otro lado, el resto de Varsovia seguía su vida. Dentro, más de 400.000 judíos comprimidos en un espacio reducido. El día a día dentro del gueto estaba marcado por el hambre. Las raciones oficiales eran mínimas. Apenas 184 calorías por persona. Una condena lenta. No había carne, no había leche, no había pan suficiente. El contrabando se volvió la única forma de supervivencia. Niños escurridizos atravesaban grietas en el muro para traer papas, cebollas, trozos de pan. Muchos no regresaban. En las calles del gueto, la pobreza se multiplicaba. Familias enteras vivían en una sola habitación. El frío del invierno se colaba por ventanas rotas. En los portales aparecían cuerpos de hambrientos. Y en medio de la miseria, la vida cultural buscaba resistir. Se organizaron escuelas clandestinas, conciertos, representaciones teatrales, porque la dignidad también era una forma de resistencia. En Łódź, el gueto tomó una forma aún más rígida. Allí, el anciano líder comunitario, Mordechai Chaim-Rumkowski, aceptó dirigir la Judenrat, el consejo judío impuesto por los alemanes. Creía que la única posibilidad de sobrevivir era demostrar utilidad, convertir el gueto en un taller gigante, producir para el Reich. Los habitantes cosían uniformes, fabricaban zapatos, reparaban materiales, pero los salarios eran ficticios. Hambre a cambio de una esperanza incierta. Los mecanismos de control eran implacables. El Judenrat distribuía permisos, organizaba censos, entregaba listas de trabajadores. La policía judía, bajo órdenes alemanas, vigilaba. Y detrás de todo, los alemanes administraban la escasez, decidiendo quién vivía un día más. En los mercados del gueto, la moneda oficial ya no tenía sentido. Se intercambiaban pedazos de pan por botones, zapatos viejos por papas. Los niños aprendieron a distinguir el sonido de una patrulla antes que a leer. Las madres cocinaban sopa aguada con cáscaras de papa. Los padres intentaban mantener conversaciones que no hablaran solo de hambre. La radio del Reich no entraba en los guetos, pero las noticias circulaban igual, como susurros. Se decía que la guerra podía terminar pronto, que Inglaterra resistía, que los soviéticos no se rendirían. Eran rumores, pero daban un respiro. Y sin embargo, el miedo era constante. Cada redada podía significar la desaparición de un vecino, de un primo, de un amigo. Bastaba con no tener papeles en regla, con ser sospechoso de contrabando, con estar en el lugar equivocado. Fuera de Polonia, en Alemania, la vida de los judíos se había vuelto insostenible tras la Kristallnacht. Muchos intentaron huir. Algunos alcanzaron a emigrar a Palestina, a Estados Unidos, a Sudamérica. Otros quedaron atrapados por la burocracia, las cuotas migratorias, la falta de visados. Para ellos, la guerra cerró definitivamente la salida. En 1940, con Francia ocupada y media Europa bajo control nazi, la sensación era clara. No había a dónde escapar. Los judíos que aún quedaban en Alemania eran cada vez menos visibles, escondidos en habitaciones traseras, dependientes de vecinos valientes o indiferentes. En Polonia, el gueto era ya la norma. La propaganda alemana mostraba mapas con flechas victoriosas, discursos de unidad, imágenes de soldados sonrientes. Pero dentro de los muros del gueto, la realidad era otra. Hambre, frío, miedo. La distancia entre las películas triunfales y la miseria de las calles de Varsovia era abismal. Y sin embargo, la vida resistía. Se escribían diarios clandestinos, se organizaban clases para niños, se tocaban violines con cuerdas gastadas. Una generación entera aprendía que sobrevivir también era un acto de rebeldía. El 1940 se cerró con un presentimiento que pocos se atrevían a pronunciar, que el gueto no era el final,
sino solo un tránsito. Que los muros no estaban construidos para proteger, sino para encerrar hasta que llegara algo peor. El invierno era frío, el hambre insaciable, el silencio denso. Y más allá de los muros, los trenes seguían corriendo. Era 1941. El calendario ya no marcaba estaciones, marcaba campañas. Los relojes alemanes giraban al ritmo de la guerra, que se expandía como una mancha imparable. Y con cada avance, el espacio de los judíos se encogía hasta volverse apenas un rincón de miedo. En junio, comenzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Millones de soldados cruzaron las fronteras al amanecer, acompañados por columnas interminables de camiones y tanques. Pero tras ellos, casi invisibles al inicio, llegaron otros. Los Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte. Su misión era clara y fría: seguir el avance y exterminar a los judíos en los territorios ocupados. Las primeras semanas fueron un desgarro. En pueblos de Ucrania, Bielorrusia, los estados bálticos, los judíos fueron sacados de sus casas con listas en mano, llevados a las afueras, obligados a cavar zanjas. Los disparos se oyeron en campos, bosques, descampados. En Babillar, a las afueras de Kiev, más de 33.000 judíos fueron asesinados en 2 días de septiembre. No había tribunales, no había juicios. Bastaba un censo, una denuncia, un brazalete visible. La maquinaria del exterminio era directa, brutal, inmediata. El ruido de las ametralladoras, los gritos, el silencio posterior. El olor a pólvora y tierra removida impregnaba pueblos enteros. En las aldeas, los vecinos miraban por las ventanas cerradas. Algunos ayudaban a esconder, otros señalaban. La obediencia y el miedo pesaban más que la compasión. Y el resultado era siempre el mismo. Calles vacías, sin tiendas judías, sin voces familiares. En los guetos de Polonia, la vida se volvió aún más precaria. La guerra en el este significó más hambre, más requisiciones, más redadas. Los alemanes intensificaron el aislamiento. Muros más altos, puertas selladas, vigilancia permanente. Dentro, las raciones oficiales bajaron todavía más. 184 calorías diarias en Varsovia, apenas lo suficiente para sobrevivir unas semanas. El contrabando se volvió vital, pero también letal. Cada niño sorprendido con pan en el bolsillo podía recibir un disparo en la calle. Los mecanismos de control se multiplicaron, listas para trabajos forzados. Cuotas de deportados entregadas al azar. Permisos que decidían entre vida y muerte. La burocracia era implacable. Un sello podía ser la diferencia entre ir a una fábrica o a una fosa. La propaganda no se detuvo. En periódicos, en radios, en discursos, se repetía que los judíos eran los culpables de la guerra, del hambre, de los bombardeos británicos. La población alemana escuchaba, asentía, callaba. En los territorios ocupados, el discurso era traducido y difundido, como una letanía interminable. Y sin embargo, dentro de los guetos, la vida buscaba formas de persistir. En Varsovia, Emanuel Ringelblum organizó el archivo clandestino Oynek Shabes, un esfuerzo para documentar la vida judía bajo el yugo, para que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo. Se guardaban diarios, carteles, listas, cuentos, incluso dibujos de niños. Todo enterrado en cajas de metal y bidones de leche como semillas de memoria para un futuro incierto. En 1941 también llegó otra orden. Todos los judíos en Alemania debían llevar cosida la estrella amarilla en el pecho. No era ya un símbolo religioso, era una marca de segregación. Caminar con ella en Berlín, Hamburgo, Viena significaba ser señalado, insultado, agredido. Significaba no poder escapar a la mirada de nadie,
En las calles algunos apartaban la vista, otros se atrevían a escupir. Para muchos judíos alemanes, esa estrella fue el fin de cualquier ilusión de pertenencia. Ya no eran ciudadanos degradados, eran parias, visibles, vulnerables. La guerra, mientras tanto, no daba tregua. Las victorias iniciales en la Unión Soviética parecían confirmar la invencibilidad alemana, y con ellas la radicalización. El discurso interno del régimen se endureció. Ya no se hablaba de expulsión ni de segregación, sino de eliminación total. En oficinas de Berlín, en despachos del partido, comenzó a circular la expresión Endlösung, la solución final. A nivel de calle, ese cambio aún no tenía nombre, pero se sentía en los cuerpos caídos en zanjas, en las deportaciones cada vez más frecuentes, en la atmósfera de fatalidad que impregnaba las cocinas del gueto. Las madres improvisaban recetas con papas podridas. Los niños aprendían a leer en escuelas clandestinas, copiando letras en hojas arrancadas. Los rabinos rezaban en susurros. Y todos, absolutamente todos, sabían que el tiempo se agotaba. Los trenes comenzaron a ser protagonistas. Vagones de carga, destinados antes a carbón o ganado, se llenaron de personas. Los destinos no siempre eran claros. Algunos terminaban en campos de trabajo forzado, otros en lugares desconocidos. Las estaciones del este se convirtieron en puntos de tránsito hacia la desaparición. Para quienes quedaban atrás, la ausencia era devastadora. Una cama vacía, un cuaderno dejado en un cajón, una taza sin dueño. El gueto aprendió a convivir con lo inconcebible, que cada noche alguien desapareciera para no volver jamás. La propaganda oficial hablaba de reasentamientos, de nuevos trabajos en el este. Los carteles mostraban imágenes de orden y disciplina, pero en las cocinas judías el lenguaje era otro. Se hablaba de transportes, de listas, de fosas. El miedo tenía ya un vocabulario propio. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, hubo gestos de resistencia. Diarios escritos con lápiz en hojas raídas, bibliotecas clandestinas, canciones que los niños aprendían de memoria para no perder su idioma, su cultura. Porque incluso en la degradación había voluntad de afirmar la vida. 1941 se cerró con una certeza brutal. El infierno se había expandido. Ya no eran solo muros, ya no eran solo humillaciones. Eran fusilamientos masivos, trenes llenos, estrellas amarillas obligatorias. La pregunta dejó de ser si se podía sobrevivir un día más. La pregunta era cómo hacerlo, sin perder el sentido de lo humano. Las zanjas llenas, los muros más altos, las estrellas cosidas. El exterminio había comenzado, aunque todavía no se lo llamara por su nombre. Era 1942. El humo se volvió parte del paisaje. En mapas de guerra, las flechas señalaban frentes lejanos, pero en las cocinas del gueto, en los vagones cerrados, en los campos recién levantados, la realidad era otra. El exterminio se volvía programa, política, rutina. En enero, en una villa elegante a orillas del lago Wannsee, en las afueras de Berlín, se reunió un grupo de burócratas, oficiales del partido, representantes de ministerios. La conferencia de Wannsee duró apenas unas horas. No hubo discursos encendidos ni grandes proclamas. Hubo tablas, cifras, cálculos. Se habló de 11 millones de judíos europeos como si fueran inventario. Se habló de trenes, de destinos, de eficiencia. La solución final de la cuestión judía dejó de ser insinuación. Se convirtió en plan sistemático. Lo que en 1941 habían sido fusilamientos masivos y guetos cercados, en 1942 se transformó en una red de campos de exterminio. Belzec, Sobibor, Treblinka.
lugares anónimos en el mapa que pronto serían sinónimos de muerte. Auschwitz, hasta entonces campo de trabajo, fue ampliado con cámaras de gas y crematorios. Los mecanismos eran fríos, burocráticos, industriales. Oficinas del Reichsbahn, el ferrocarril alemán, coordinaban horarios de trenes. El Gestapo y la SS elaboraban listas de comunidades enteras. Los Judenräte recibían órdenes de preparar transportes. Y los vagones se llenaban día tras día. En Varsovia, familias enteras fueron conducidas al Umschlagplatz, el patio de embarque junto a las vías. Madres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, jóvenes con maletas pequeñas. Se les decía que iban a trabajar en el este, que llevaran lo esencial. En realidad, iban a campos donde las maletas serían confiscadas, los objetos clasificados, los cuerpos destruidos. Dentro de los vagones, el aire se agotaba. No había agua, no había espacio, no había luz. Días enteros de viaje, con gritos, llantos, silencio. El suelo cubierto de excrementos, de cuerpos que no resistían. Y al llegar, los gritos se transformaban en órdenes. Rápido, bajen, dejen las maletas, formen filas. En Treblinka, la llegada era el final. No había barracas permanentes, solo andenes, cobertizos, cámaras disfrazadas de duchas. Los trenes entraban, las puertas se abrían, los pasajeros eran empujados, separados, desnudados, asesinados. En pocas horas, un transporte entero desaparecía. Lo único que quedaba eran montones de zapatos, de gafas, de cabellos cortados. En Auschwitz-Birkenau, el proceso adquirió una escala aún mayor. Los prisioneros seleccionados para trabajos eran tatuados con números en el brazo. Los demás eran conducidos a las cámaras de gas, donde el Zyklon B caía en forma de cristales azules desde el techo. El silencio posterior era absoluto, roto solo por los motores de los crematorios. En los guetos la vida quedó reducida a espera. Cada día podía significar un transporte. Las calles de Varsovia se llenaron de niños huérfanos, de mendigos exhaustos. En Łódź, Rumkowski proclamó su consigna: «Denme a sus hijos». Bajo órdenes alemanas, exigió entregar niños para deportación. Las madres gritaban, los padres se resistían, la policía judía arrastraba pequeños hacia camiones. Era la perversión extrema. Padres obligados a elegir entre hijos. Líderes comunitarios convertidos en instrumentos de la maquinaria de muerte. Los mecanismos eran sutiles y brutales a la vez. Se anunciaban reasentamientos voluntarios. Se prometían mejores condiciones. Bastaba con creerlo para marchar hacia el Umschlagplatz. Y quienes dudaban eran arrastrados igualmente. La propaganda continuaba su tarea. El pueblo alemán veía imágenes de victorias militares, escuchaba discursos sobre soluciones definitivas, pero rara vez sabía los detalles. Los periódicos hablaban de traslados y colonias de trabajo. El lenguaje era un disfraz. Lo real ocurría tras muros, tras alambradas, en campos sin nombre. Y sin embargo, noticias filtradas llegaban. Algunos soldados enviaban cartas, algunos ferroviarios hablaban en sus casas, algunos rumores corrían en parroquias. Pero el silencio general prevaleció. Dentro de los campos, la vida era apenas un reflejo. En Auschwitz, los seleccionados para trabajos forzados vivían en barracas abarrotadas, sobre tablones húmedos. El hambre era constante, las raciones mínimas. Pan duro, sopa aguada. Las enfermedades recorrían los cuerpos debilitados, los experimentos médicos se sumaban al horror. Inyecciones, operaciones, mutilaciones. Y sin embargo, incluso allí, hubo momentos de resistencia íntima. Un violinista tocaba en la noche. Un prisionero escribía poemas en trozos de papel robados. Una madre compartía su pan con su hijo
sabiendo que no alcanzaba para ninguno. La humanidad buscaba asomar entre los escombros. En Varsovia, algunos comprendieron que el gueto era ya una antesala de la muerte. En secreto, grupos de jóvenes comenzaron a organizar armas rudimentarias, a planear una insurrección. El levantamiento aún no había llegado, pero la semilla ya estaba sembrada. Morir luchando era mejor que esperar un transporte. Mientras tanto, los archivos clandestinos seguían acumulando pruebas. El Oynek Scheibes de Ringelblum enterraba testimonios, listas de deportados, dibujos de niños, documentos escondidos bajo tierra, escritos con la certeza de que los cuerpos serían destruidos. Pero las palabras podrían sobrevivir. El 1942 terminó con cifras inabarcables. Millones de judíos ya habían sido asesinados en guetos, en zanjas, en campos de exterminio, y sin embargo, el programa seguía en marcha. Las chimeneas de Auschwitz ardían sin descanso. Los trenes corrían día y noche. El humo era real, el silencio también. En las cocinas judías que aún quedaban, se hablaba en susurros, se rezaba en secreto, se dormía con la maleta lista. La vida se había convertido en espera, y la espera en condena. El año cerró con una imagen devastadora: chimeneas encendidas contra el cielo invernal, y la certeza de que el exterminio ya no era rumor, ni excepción, ni medida provisional. Era la política central, el corazón del régimen. La obediencia ya no necesitaba justificación. Bastaba con mirar el humo. Era 1943. El humo seguía elevándose, pero ya no era solo humo. Era señal, era prueba, era grito. En los mapas oficiales, Alemania todavía aparecía victoriosa. En los noticieros, los discursos hablaban de resistencia heroica contra Inglaterra y de avances en el este. Pero en los guetos, en los campos, en los bosques, se gestaba otro lenguaje: el de la desesperación convertida en resistencia. En Varsovia, el gueto se había reducido a una sombra. De las más de 400.000 personas encerradas en 1940, apenas quedaban unas decenas de miles. La mayoría había sido deportada a Treblinka. Las calles estaban vacías, llenas de escombros y cadáveres. Y sin embargo, entre las ruinas, los jóvenes del Shob, la organización judía de combate, se armaron con pistolas viejas, cócteles Molotov, fusiles oxidados. La consigna era clara: no iremos como ovejas al matadero. El 19 de abril de 1943, en vísperas de la Pascua judía, comenzó el levantamiento del gueto de Varsovia. Cuando las tropas alemanas intentaron entrar, fueron recibidas con disparos desde ventanas, con granadas improvisadas, con fuego desde túneles. Durante casi un mes, un puñado de combatientes mantuvo en jaque al ejército más poderoso de Europa. En las cocinas quemadas, todavía hervían ollas improvisadas con agua sucia. En los sótanos, niños aprendían a moverse en silencio para no delatar escondites. En las azoteas, jóvenes se lanzaban al combate con la certeza de morir. El humo de las casas incendiadas cubrió el cielo. La ciudad entera vio las llamas. El 16 de mayo, el general Jürgen Strupp declaró el gueto destruido. La gran sinagoga de Varsovia fue volada como símbolo de victoria. Pero la imagen que quedó no fue la de la derrota alemana, sino la de la dignidad de quienes habían resistido lo imposible. La resistencia no se limitó a Varsovia. En guetos de Białystok, Vilna, Częstochowa, grupos clandestinos se levantaron contra las deportaciones. En Treblinka, Sobibor, Auschwitz, prisioneros organizaron motines, incendiaron crematorios, abrieron brechas en alambradas. La mayoría fue abatida, pero algunos lograron escapar y contar lo ocurrido.
En los bosques de Bielorrusia y Ucrania, miles de judíos fugitivos formaron grupos partisanos. Vivían en cuevas, se alimentaban de lo que encontraban, atacaban líneas de ferrocarril, emboscaban patrullas alemanas. Era resistencia armada, pero también resistencia de supervivencia. En paralelo, la maquinaria de muerte se aceleraba. 1943 fue el año de la Acción Reinhardt, la liquidación final de los guetos en Polonia y el envío masivo de sus habitantes a campos de exterminio. Lublin, Cracovia, Radom, uno tras otro, los muros fueron derribados no para liberar, sino para vaciar. Los mecanismos eran siempre los mismos: órdenes pegadas en muros, listas de transporte, trenes que llegaban a estaciones abarrotadas. Familias enteras desaparecían en cuestión de días. Los guetos quedaban en silencio, con puertas abiertas, utensilios abandonados, juguetes rotos en patios vacíos. En los campos, el proceso era cada vez más impersonal, más industrial. En Auschwitz, las cámaras de gas funcionaban a pleno. Los crematorios trabajaban día y noche. Los cuerpos se convertían en humo. El humo en ceniza. La ceniza en polvo, que se mezclaba con el viento. Y sin embargo, incluso en esa oscuridad, la vida buscaba grietas. En barracas heladas, las madres seguían cantando nanas en voz baja. En talleres forzados, los trabajadores tallaban pequeñas figuras con restos de madera, escondiéndolas bajo tablones. En sótanos de guetos moribundos se celebraban bodas clandestinas, se recitaban oraciones, se escribían diarios. Eloine Chávez de Ringelblum siguió documentando hasta el final. Cuando los últimos miembros fueron descubiertos y asesinados, las cajas con papeles quedaron enterradas. Décadas después, serían desenterradas. Testigos mudos de un mundo destruido. En 1944, la guerra comenzó a cambiar de rumbo. Tras Stalingrado y Kursk, el ejército alemán retrocedía en el este. Los aliados desembarcaron en Italia. Los bombardeos sobre Alemania se intensificaron. Pero en lugar de detener la maquinaria de exterminio, el régimen la aceleró. En marzo de 1944, Hungría fue ocupada por las tropas alemanas. En pocas semanas, más de 400.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz. Era el exterminio a máxima velocidad. Trenes abarrotados, rampas saturadas, crematorios desbordados. Las imágenes eran dantescas. Filas interminables descendiendo de vagones, oficiales seleccionando con un gesto de la mano, niños separados de sus madres, humo constante en el horizonte. En Varsovia, la ciudad polaca entera se levantó en agosto de 1944 contra la ocupación alemana. El levantamiento duró 63 días. Los pocos judíos que habían sobrevivido ocultos en ruinas se unieron a los insurgentes. La ciudad fue arrasada, sus barrios demolidos, su población masacrada. Varsovia quedó convertida en escombros, un paisaje de cenizas que reflejaba la devastación de toda Europa. La propaganda alemana insistía en la victoria, en la pureza, en la fidelidad al Führer, pero la realidad era otra. Los trenes seguían partiendo hacia Auschwitz, incluso cuando el Reich se tambaleaba. El exterminio no era accesorio, era prioridad. En cocinas improvisadas todavía se repartía pan duro entre varios. En barracas heladas todavía se rezaba en voz baja. En bosques húmedos todavía se disparaban armas oxidadas contra patrullas alemanas. La vida resistía como podía, entre ruinas. 1944 cerró con un paisaje devastador. Guetos arrasados, campos funcionando al máximo, ciudades en ruinas. Y sin embargo, también con un horizonte que se abría lentamente. El avance soviético liberaba los primeros territorios. Las primeras fosas eran descubiertas. Las primeras noticias llegaban al mundo.
Pero para los que aún estaban dentro, en Auschwitz, en Ravensbrück, en Majdanek, en Bergen-Belsen, el futuro seguía siendo humo. El rumor de la derrota alemana se escuchaba, pero el exterminio no se detenía. El Reich podía tambalear. Las chimeneas seguían encendidas. Era 1945. El Reich se derrumbaba como un edificio en llamas, pero en las cocinas de los guetos liquidados, en las barracas de los campos, en los vagones que seguían rodando hacia ninguna parte, la guerra todavía se sentía interminable. La derrota estaba en los huesos de los soldados alemanes, en las ciudades bombardeadas, en los relojes que habían dejado de marcar horas precisas. Y sin embargo, la maquinaria de exterminio no se detuvo. Se volvió más desesperada, más cruel, más caótica. En enero, el Ejército Rojo avanzó sobre Polonia. Los alemanes comenzaron a evacuar Auschwitz. No fue liberación inmediata, sino marcha forzada. Decenas de miles de prisioneros fueron obligados a caminar bajo el frío invernal, sin comida, sin abrigo, hacia el interior del Reich. Fueron las llamadas marchas de la muerte. Quien caía era fusilado en la cuneta. El hielo guardó miles de cuerpos. Dentro de Auschwitz, cuando los soviéticos entraron el 27 de enero, encontraron apenas unos miles de sobrevivientes demacrados, demasiado débiles para caminar. Encontraron almacenes llenos de objetos, montones de zapatos, maletas con nombres pintados, toneladas de cabello cortado. Era la evidencia material del exterminio, organizada como inventario. En Alemania, el colapso se sentía en cada esquina. Las ciudades estaban en ruinas, Berlín bombardeada, Dresde en llamas, Hamburgo cubierta de escombros. Y entre esas ruinas, los prisioneros evacuados eran arrastrados de campo en campo. Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald. Cada traslado era más letal que el anterior. En Bergen-Belsen, las barracas se convirtieron en tumbas vivas. No había alimentos, no había agua, no había medicinas. Los cadáveres se acumulaban en pasillos. El tifus se extendía como sombra. Cuando los británicos entraron en abril, hallaron decenas de miles de cuerpos apilados y apenas unos pocos sobrevivientes apenas conscientes. Una joven moría pocos días después. Anne Frank, cuyo diario daría voz a una generación silenciada. En Dachau, en Buchenwald, en Ravensbrück, las escenas eran similares. Esqueletos vivientes, niños con miradas hundidas, cuerpos sin nombre. Los soldados aliados fotografiaron lo que vieron para no ser acusados de inventar. El mecanismo del exterminio se había vuelto errático. Ya no había trenes programados, ya no había listas ordenadas. Había improvisación, saña, destrucción acelerada de pruebas, archivos quemados, crematorios dinamitados, fosas reabiertas para borrar rastros. Pero los objetos quedaban. Montañas de gafas, de cepillos de dientes, de utensilios de cocina. Cada objeto era un testigo. La propaganda se volvió silencio. Las radios ya no proclamaban victorias, apenas llamados desesperados a la resistencia final. Los periódicos repetían consignas huecas. La población alemana veía columnas de prisioneros pasando por pueblos. Veía los cadáveres al costado de las rutas. Muchos miraban hacia otro lado. Otros comprendieron demasiado tarde. Para los judíos que sobrevivieron, 1945 no fue triunfo, fue vacío. Salir de un campo no significaba regresar a casa. Muchas casas habían sido ocupadas, destruidas, confiscadas. Los barrios judíos estaban vacíos, las sinagogas reducidas a ruinas. Quienes intentaron volver a Polonia encontraron hostilidad, incluso pogromos, como en Kielce en 1946. La tierra natal se había convertido en territorio hostil.
En cocinas improvisadas de campos de desplazados, los sobrevivientes compartían pan con desconocidos, buscaban nombres en listas, esperaban noticias de familiares. La mayoría nunca volvió a encontrar a los suyos. Los aliados registraron, fotografiaron, filmaron. El mundo vio imágenes de montones de cuerpos, de prisioneros famélicos, de hornos destruidos. Pero ninguna cámara podía capturar el silencio posterior, el eco de voces ausentes, la ausencia de comunidades enteras. En las calles de Berlín, la derrota se medía en ladrillos sueltos, en estufas apagadas, en banderas rotas. En Varsovia apenas quedaban ruinas. La ciudad había sido arrasada, su población judía aniquilada. En Budapest las sinagogas estaban vacías. En Salónica los barrios judíos habían desaparecido. En Vilna, la Jerusalén del norte, era un vacío. Y sin embargo, algunos sobrevivientes comenzaron a escribir. En cuadernos improvisados, en hojas robadas, en diarios escondidos. Esas palabras serían semillas de memoria. Algunos niños emigraron a Palestina, otros a América, otros se quedaron en Europa, cargando un silencio imposible. Los relojes habían marcado el final de la guerra, pero para ellos, la guerra nunca terminó del todo. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. En las calles de Londres, París, Nueva York, hubo celebraciones. En las calles de Berlín hubo ruinas. En los campos liberados hubo silencio. Los judíos sobrevivientes no celebraron, lloraron. La guerra había terminado, pero no la pérdida. Entre 6 millones de muertos, cada uno con un nombre, una familia, una mesa que nunca volvió a ocuparse. La vida real bajo el régimen nazi terminó en cenizas, en silencio, en vacío. Y lo más devastador no fue solo la magnitud de la muerte, sino la cotidianeidad de cómo se llegó a ella. Formularios, sellos, colas, miradas apartadas, radios encendidas, puertas cerradas. En 1945, entre las ruinas de Europa, quedaron zapatos huérfanos, relojes detenidos, cartas no enviadas, objetos más elocuentes que cualquier discurso. La obediencia ya no necesitaba órdenes, bastaba con mirar alrededor. El silencio fue el último testigo. El viaje comenzó en 1933 con carteles en escaparates, con un saludo obligatorio, con un banco que cerraba su puerta a un vecino. Y terminó en 1945 con ciudades en ruinas, con chimeneas apagadas pero todavía humeantes, con relojes detenidos sobre muñecas sin dueño. Entre esos dos extremos se desplegó la vida real de los judíos bajo el régimen nazi. Una vida que fue primero despojada de derechos, luego de espacio, después de voz, y finalmente de existencia. Lo que más duele al mirar atrás no es solo el desenlace, sino la progresión. No fue inmediato, fue cotidiano. Bastaba con un formulario, con un sello, con un gesto de rechazo. Un cliente que dejaba de entrar en una tienda. Un niño obligado a sentarse en la última fila de la clase. Un vecino que cerraba la puerta cuando escuchaba pasos en la escalera. El exterminio se fue tejiendo con hilos de indiferencia, con silencios, con rutinas que parecían inofensivas. Las radios repitieron consignas hasta que se volvieron verdad oficial. Los cines enseñaron a aplaudir al unísono. Las escuelas formaron generaciones para identificar al otro con dibujos y mapas. La propaganda no gritaba, murmuraba con persistencia, hasta que la discriminación pareció natural. Y sin embargo, en las cocinas judías, en los patios interiores, en las sinagogas clandestinas, se siguió encendiendo una vela, cocinando una sopa, contando un cuento a los niños. Resistir fue también mantener la vida cotidiana,
afirmar la dignidad frente al hambre y la persecución. Esa obstinación silenciosa es parte inseparable de la historia. Cuando llegaron los guetos, cuando comenzaron las deportaciones, cuando los vagones cerrados se llenaron de cuerpos asfixiados, la comunidad mundial miraba con incredulidad o desvío. Las noticias existían, pero se ahogaban en palabras vagas. Reasentamientos, traslados, trabajos en el este. El lenguaje fue el primer disfraz del crimen. El final es conocido: 6 millones de judíos asesinados. Pero el final no debe ocultar el proceso, porque la tragedia no comenzó en Auschwitz. Comenzó mucho antes, en cada gesto que apartó, en cada silencio que consintió, en cada puerta que se cerró. Al terminar la guerra, lo que quedó fueron objetos: zapatos apilados, gafas, cepillos de dientes, maletas con nombres. Objetos cotidianos que hablaban más fuerte que cualquier testimonio. Decían que detrás de cada cifra hubo una vida, un oficio, un hogar, una mesa donde alguien alguna vez se sentó. El silencio posterior fue el último testigo, un silencio hecho de ausencias, de voces que no volvieron a cantar, de rezos que no se repitieron, de calles enteras que perdieron a sus vecinos. Mirar esa vida real bajo el régimen nazi es mirar lo que puede ocurrir cuando lo cotidiano se convierte en complicidad. Cuando los relojes marcan la obediencia, cuando los muros crecen sin protesta, cuando el humo se convierte en paisaje. Las radios callaron, las chimeneas se apagaron, pero el eco sigue aquí. Y nos recuerda que la obediencia ya no necesita órdenes. Si esta historia te inspiró, te desafió o te hizo ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirte no es solo un clic, es una forma de apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que si crees que estas historias importan, pulsa ese botón de suscripción y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer tus pensamientos. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.